Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la temática transformaciones lineales. Una transformación lineal es una función que va desde un espacio vectorial V a otro espacio vectorial W que satisface un par de operaciones. La primera es para todo par de vectores V en el espacio vectorial V. Entonces, la transformación de U más V no es más que la transformación de U más la transformación de V. Como segunda propiedad, para todo elemento del espacio vectorial V y alfa, un escalar cualquiera, entonces la transformación de alfa U es lo mismo alfa veces la transformación de U. Para estar un poco más claro de esto, tenemos el espacio vectorial V. Sabemos que la transformación es una aplicación que va de ese espacio vectorial V a un espacio vectorial W. Tenemos el espacio vectorial V y tenemos el espacio vectorial W. Entonces yo puedo seleccionar un elemento U sub 1 y este lo mando a través de la transformación a un elemento de esta manera. También puedo tener un elemento U sub 2 y lo llevo al otro elemento en W de U sub 2 y así voy sucesivamente hasta alcanzar un elemento o seleccionar un elemento U sub n que a través de la misma transformación yo la llevo a algo que llamamos transformación de U sub n. En general yo puedo escribir que la transformación de U sub 1 más U sub 2 más hasta llegar a U sub n es lo mismo que yo escriba transformación de U sub 1 más la transformación de U sub 2 más la transformación de U sub n, que es una propiedad importante conocida como linealidad. Esta misma propiedad yo la puedo extender un poco, es decir, alfa 1 por el vector U sub 1. Esto me va a mandar a través de la transformación lineal a esta componente del espacio vectorial W. Si yo le llamo alfa 2 U sub 2 a este elemento del espacio vectorial V, a través de la transformación lineal, yo lo voy a mandar al elemento del espacio vectorial W de esta forma. Y puedo seguir de esta manera hasta llegar a un elemento alfa n U sub n del espacio vectorial V a través de la transformación lineal al elemento del espacio vectorial W alfa n U sub n. De tal manera que la transformación de alfa 1 U sub 1 más alfa 2 U sub 2 más así sucesivamente hasta llegar a alfa n U sub n la puedo expresar como transformación de alfa 1 U sub 1 más la transformación de alfa 2 U sub 2 hasta llegar a la transformación de alfa n U sub n. Además, esto es lo mismo que yo tenga alfa 1 transformación de U sub 1 más alfa 2 por transformación de U sub 2 más alfa sub n transformación de U sub n. Que aquí se ve una propiedad más general de la linealidad que habíamos mencionado anteriormente. Existen otras implicaciones importantes. Es decir, que yo puedo tener vectores distintos de cero y a través de la transformación lineal llegar al cero en el espacio vectorial W. Más adelante a eso le vamos a llamar kernel o núcleo de la transformación. Por el momento vamos a resolver algunos ejercicios que podemos catalogar como transformaciones lineales. Vamos a ello. Nos piden determinar si la transformación la podemos expresar como transformación lineal, que va del conjunto de las funciones continuas en el intervalo cerrado 0, 1 hacia el espacio vectorial R de los números reales. En este sentido debemos de verificar dos propiedades. La primera nos dice
que la transformación lineal de u más b tiene que ser exactamente igual a la transformación de u más la transformación de b. En este caso vamos a tomar dos elementos, u y b, que están en el conjunto de las funciones continuas en el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, en nuestro contexto, yo quiero verificar que para todo par de funciones continuas, entonces la transformación de f más g es la misma que la transformación de f más la transformación de g. En este sentido, la transformación de f es lo mismo que yo tenga f de 0 más 1. Y la transformación de g es lo mismo que yo tenga g de 0 más 1. De modo que la transformación de f más la transformación de g es igual a tener f de 0 más g de 0 más 2. Sin embargo, la transformación de f más g, al aplicarle la propiedad, tenemos que esto es lo mismo a decir f más g de 0 más 1. Por propiedades de las funciones continuas, esto es f de 0 más g de 0 más 1. Y claramente, esta expresión difiere de toda esta expresión. Por tanto, esta propiedad no es transformación lineal, puesto que no satisface la primera propiedad. Un segundo ejemplo sobre esto sería el siguiente. Para saber que esta transformación es lineal, se verifican dos propiedades. La primera de ellas es que para todo par de elementos que pertenece al conjunto de las funciones diferenciables en el intervalo cerrado 0, 1, va a cumplirse el hecho que la transformación de f más g es lo mismo que la transformación de f más la transformación de g. Observemos que si aplicamos esta propiedad, la transformación de f más g es lo mismo que yo tenga f más g derivado. Utilizando las propiedades de la derivada, yo puedo expresar esto como f derivado más g derivada. Pero f derivado es la transformación de f más g derivado sería la transformación de g. De forma similar, el lado derecho de esta expresión, la transformación de f por definición es la primera derivada y la transformación de g por definición es g derivada. Si sumamos, tenemos que la transformación de f más la transformación de g no es más que decir f derivado más g derivado. Por tanto, transformación de f más g es lo mismo que la transformación de f más la transformación de g bajo esta operación del espacio vectorial v al espacio vectorial w. Para decir que esta operación es una transformación lineal, lo que nos hace falta verificar es la segunda propiedad. Para toda función diferenciable en este espacio vectorial y alfa cualquier escalar, entonces la transformación alfa f es igual a alfa veces la transformación de f. Entonces, si yo aplico la definición al elemento alfa f en este espacio vectorial, eso es lo mismo que yo tenga alfa f derivado. Por propiedades de la derivada, alfa es un número, lo puedo sacar y derivo la función, o sea que esto igual a tener alfa por la primera derivada de f. Sin embargo, es lo mismo que yo tenga alfa por la transformación de f. Si ustedes notan, es prácticamente lo que uno anda buscando. Ahora, si yo quiero que el lado derecho coincida con el lado izquierdo, entonces simplemente voy en este sentido. Y podemos catalogar o culminar que esto es cierto. Además, observen, esto se cumple para cualquier valor de alfa, incluyendo los negativos y el 0. Si alfa es 0, estamos diciendo que la transformación de 0 es igual a 0. Por mencionar un ejemplo de un valor específico de alfa, cumpliéndose dicha propiedad. Por tanto, D es una transformación lineal, que es lo que queríamos verificar.
Como un último ejemplo, vamos a analizar si esta operación la podemos catalogar como una transformación lineal. En primer lugar, tomar dos elementos del espacio vectorial R2 para todo x1, y1, x2, y2, elemento del espacio vectorial R2. Entonces, hay que verificar que la transformación lineal con la suma de ese par de vectores es lo mismo tener la transformación del primer vector más la transformación del segundo vector. En este sentido, transformación de x1, y1 más x2, y2 es igual a tener transformación de x1 más x2, y1 más y2. Si aplicamos la operación, observen que esta x es la suma de x1 más x2 y esta y es la suma de y1 más y2 y lo sustituimos en las componentes de este vector, quedándonos de la siguiente manera. 2 menos 1, 3 como la primera columna, 0, 4, 8 como la segunda columna, multiplicado por x1 más x2, y1 más y2 componentes de ese vector. Observemos que este vector nosotros lo podemos descomponer en la suma de dos vectores. Tenemos 2 menos 1, 3 como la primera columna, 0, 4 y 8 como la segunda columna. Y todo esto lo voy a multiplicar, x1 y1 más x2 y2. Por propiedades entre las matrices, yo puedo expresar esto como 2 menos 1, 3, 0, 4, 8 la segunda columna, por el vector x1 y y1, más 2 menos 1, 3 la primera columna, 0, 4, 8 la segunda columna, por el vector x2, y2. Sin embargo, esta parte de acá viene siendo la transformación del primer vector seleccionado. Y esta parte de acá viene siendo la transformación de esta forma del segundo vector seleccionado, cumpliéndose de esta manera la propiedad que andábamos buscando, puesto que iniciamos del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Si hacemos lo contrario, iniciamos del lado derecho para llegar al lado izquierdo, vamos en este sentido. Por tanto, la primera propiedad es satisfecha. Para la propiedad 2, todo xy que pertenece al espacio vectorial R2 con alfa, un escalar, entonces la transformación de alfa veces xy no es más que alfa veces la transformación de xy. De hecho, vamos a partir del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Entonces la transformación de alfa veces xy es lo mismo que yo tenga la transformación, de alfa x, alfa y, que al aplicarle la operación del problema nos va a dar como primera columna menos 2, 1, 3, como segunda columna 0, 4, 8, multiplicado por el vector alfa x, alfa y. Por propiedad de los vectores, esta expresión la expresamos alfa veces 2 menos 1, 3, 0, 4, 8 por xy. Y toda esta estructura es equivalente a tener la transformación de xy. O sea que esto es igual a tener alfa veces la transformación de xy. Que es exactamente esto que está acá, ¿eh? Evidentemente, si yo quiero ir del lado derecho al lado izquierdo, entonces me voy en esta dirección y llego al mismo resultado. Con lo cual podemos concluir que la transformación de alfa veces
XY es lo mismo que alfa veces la transformación del vector XY, satisfaciendo con ella la segunda propiedad. La transformación T de XY, definida de esta manera, es una transformación lineal, que es exactamente lo que andábamos buscando. Una observación notable es que solo mencionamos a los vectores en R2, sin verificar que una vez aplicada la transformación me manda a elementos de R3. Para dar mayor realce a la verificación realizada, vamos a ver que esta expresión pues está en el espacio vectorial R3. 2 por X es 2X, más 0 por Y, 0. Menos 1 por X es menos X, más 4 por Y, 4Y. 3 por X es 3X, más 8 por Y es 8Y. De modo que esto es igual a tener 2X menos X más 4Y, 3X más 8Y. Es más, esta transformación la podemos expresar de otra manera. La transformación de XY es igual a que yo tenga 2X menos X, 3X más 0Y, 4Y, 8Y. O sea, que esta transformación XY la puedo expresar como una combinación lineal 2 menos 1, 3 por X más 0, 4, 8 por Y. Como X y Y son arbitrarios, yo puedo decir que X es un número real y que Y es un número real, puesto que no sé quiénes son los vectores que estoy seleccionando en R2. Entonces, las componentes del vector en R2 ya la voy a conocer por lo que estoy seleccionando. Al multiplicarlo con vectores en R3, escalar por vector me va a dar un vector. Pero la dimensión de ese vector es R3. Y la suma de dos vectores en R3 me va a mandar en R3. Espero que estos ejemplos hayan sido de mucha utilidad para aclarar la temática de transformaciones lineales. Les saludó cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.